3, creo que es número 3, sí. Hemos avanzado bastante con esto. Es mucho lo que hemos estudiado hasta ahora y es mucho todavía lo que nos falta por estudiar. Así que Dios va a seguir proveyendo. Un segundito aquí. No sé si pueden ver mi pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, Ok, se ve. Sí, perfecto, sí, sí. perfecto, perfecto. Vamos a orar así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias Señor porque nos das la oportunidad de reunirnos aquí, Señor, con el objetivo, como cada martes y cada jueves, de aprender más de tu palabra y de vivir acorde a la misma, Padre. Por favor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para resumirle todo lo que hemos estado estudiando en estas dos secciones pasadas, vimos cómo, los apóstoles, como Pablo consideraba al anticristo. Vimos pasajes de Primera de Tesalonicense, vimos cómo Daniel lo simbolizaba de una manera tremenda, el anticristo y el cuerno pequeño, Apocalipsis también. Y esa misma temática lo adoptaron los protestantes. De hecho, padres de la iglesia tenían la misma postura también. Luego los protestantes del año 1000 en adelante, 1200, 1300, John Wycliffe también creía lo mismo. Martín Lutero, su indio, Juan Hux, Jerónimo, eh, Knox, todos esos reformadores creían que el anticristo era el papado de la Biblia, como la Biblia lo presenta. Era el hombre de pecado, era el papado, era el cuerno pequeño, era la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y el protestantismo estaba ganando ya demasiado terreno, porque todo el mundo en Europa ya estaba consciente de quién era el anticristo. Pero ¿qué sucede? Que el papado ya estaban preocupados por lo que estaba sucediendo y tuvieron que idearse un plan para poder erradicar de la mente de los protestantes de que ellos eran el papado que apuntaba a la Biblia, porque ya estaban perdiendo demasiados adeptos, demasiados miembros en su iglesia, y por ende tenían que hacer algo para contrarrestar eso. Eso se llamó la contrarreforma. ¿Qué sucede? Que hicieron un concilio, el concilio de Trento, que duró alrededor de 18 años, del año 1500 y algo, 1543, creo que hasta 1565. Y todo ese concilio se hizo con el objetivo, mayormente, de erradicar el protestantismo de su raíz. Y para esto contrataron a un hombre que se llamó Ignacio de Loyola, que junto con muchos eruditos bíblicos idearon un método de interpretar la Biblia. Idearon dos métodos de interpretar la Biblia para poder erradicar de la mente del protestantismo de que ellos eran el papado. Y uno de esos teólogos que dio a luz Ignacio de Loyola fue este señor llamado Luis de Alcázar. Este hombre decía que todas las profecías de la Biblia ya se habían cumplido, que el anticristo ya había pasado, de que eso no tenía nada que ver con el papado ni nada por el estilo, porque ya eso pasó antes de que Cristo viniera aquí en la tierra. O sea que pasó en los años antes de Cristo. Todo esto del papado y todo esto de esa profecía se cumplieron ya y no tenía nada que hacer la cristiandad con esas profecías, sino que tenían que leerla, pero como cuento de ficción o algo por el estilo, no para sacar una enseñanza profética ni para prepararse, porque ya eso había pasado muchísimos años antes. Carla, bienvenida, un placer que estés aquí. No parece que no se ha conectado todavía. Pero bienvenida Carla, un placer que estés por aquí. Bien, entonces este señor llamado Luis de Alcázar ponía toda la Biblia en el pasado. Antes de Cristo se cumplieron todas las profecías de Daniel y todas las profecías de Apocalipsis. Todo se cumplió para el pasado, eso no tenía nada que ver con nosotros. Y tuvo una buena acogida este hombre con este, con este método de interpretar la Biblia. Decía que Antíoco Epífanes fue el cuerno pequeño de Daniel capítulo 9, capítulo 8. Así sucesivamente. Es tanto así que ganó un terreno tan grande que después de esto los protestantes comenzaron a adoptar esta misma temática de que el anticristo había pasado, de que simbolizaba Antíoco Epífanes. Yo tengo aquí alrededor de 7 Biblias de estudio diferentes, Biblia católica, protestante, jesuita y de todo, y todas las Biblias dicen esto que está aquí, que Antíoco Epífanes y Nerón fueron los anticristos
eh, que simboliza la Biblia como tal, no el papado. Muchas dicen esto, otras dicen otra cosa. Dice que será un anticristo que se va a levantar después del rapto secreto de la iglesia y que se va a sentar allá en Jerusalén y va a gobernar por 3 años y medio. Todo eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esto fue todo lo que cubrimos las lecciones pasadas. Bien, hoy vamos a entrar en lo que es el futurismo. Lo primero era el preterismo, que toda la cosa se cumplió para el pasado. Y esta es la contraparte, que es el futurismo, pero que viene de la misma raíz católica. O sea, una parte dice que se fue para el pasado y otra parte fue para el futuro. Estas fueron las dos jugadas maestras de la Iglesia Católica para erradicar el protestantismo y para erradicar el conocimiento que tenían los protestantes de quién era el papado en ese entonces. Como cristianos y como adventistas, nosotros sostenemos la misma posición que sostenían los discípulos, los primeros padres de la iglesia, y que sostenían los reformadores, en este caso Martín Lutero, su indio Jerónimo, Juan Hus, John Wycliffe, y todos esos reformadores utilizaban un método preterista, de que la historia reafirma o detalla las profecías bíblicas. Las profecías se interpretan a la luz de la historia. Como adventistas nosotros tenemos ese mismo método de interpretar la Biblia, que la Biblia es historia, la Biblia se interpreta con la historia, porque es un método mismo bíblico, el cual el mismo Jesús utilizaba para poder interpretar las profecías y para poder interpretar eventos proféticos, valga la redundancia. En este caso, Mateo capítulo 24, Jesús utiliza la historia para poder ilustrar de cómo iba a ser el fin del mundo. En este caso, como en los días de Noé, iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Nos está mandando a la historia para que conozcamos la historia y para que podamos entender las profecías bíblicas de cómo sucederá para el tiempo del fin la destrucción del mundo. Así nos dice también como en los días de Sodoma y Gomorra. Nos pone todos esos ejemplos históricos para que podamos entender las profecías. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos como adventistas del séptimo día. De hecho, el mismo Mateo 24, Jesús nos dice que cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, Jesús está yendo a la historia. Jesús está yendo a la historia de Daniel para poder entender lo que viene en el fin del mundo. O sea, que es el mismo Jesús el que da el método de interpretación, histórica, que es la que utilizamos como adventistas. Mi hermano Wilson, bienvenido, un placer, brother, que estés por aquí. No, parece como que no me escucho. No. Tienen el micrófono en mute. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, brother. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, brother. Ok, ¿cómo está todo? Por la gracia del Señor, excelente, hermano mío. Qué bueno. Amén, amén. Gracias, hermano mío. Igualmente para ti. Bien, entonces vamos a entrar en lo que es el futurismo. Vamos a ver cómo es este método de interpretación bíblica, que es el que se utiliza para poder darle credibilidad a lo que es el rapto secreto de la iglesia y a muchas de las creencias populares que hemos escuchado o que hemos estudiado un poco de la cristiandad. Vamos a ver cómo esto se infiltró en la cristiandad a tal manera de que ya nadie cree que el papado es prácticamente la bestia que presenta la Biblia, porque el cristianismo hoy en día se ha dejado influenciar o se ha dejado envenenar la mente con esta teología jesuita, y el papado ha triunfado en cuanto a erradicar de la mente del protestantismo y de la cristiandad de quién es realmente el papado que apunta la Biblia. Hoy en día la gran mayoría de personas se consideran protestantes, y uno le preguntaría ¿por qué tú protestas? ¿Cuál es tu protesta? No te van a saber decir, porque ya no tienen el sentido del protestantismo, no tienen el sentido de los inicios, y así. El futurismo. Francisco Rivera asigna el significado de las profecías cumplidas al futuro. Este teólogo llamado Francisco Rivera ideó este método de interpretación futurista, de que todo se va a cumplir para el futuro. O sea, una parte te dice, el mismo amigo de él te dice que era para el pasado toda la cosa, y él te dice que es para el futuro. Una
confusión terrible, porque uno no sabe en qué creer, si es en el pasado o en el futuro, en fin, que uno se queda en el aire y no le presta atención a esto, y todo sigue fluyendo y nadie sabe quién es el papado ni nada por el estilo. Es tanto así que por eso no se predica esto en la cristiandad prácticamente, porque no hay una constancia, no hay algo sólido que le diga a uno esto es. ¿Por qué? Porque tienen dos métodos totalmente diferentes, con el objetivo de que a la persona se le olvide lo que está haciendo y no tenga ninguna base sólida para enseñar lo que cree. Bien, Francisco Rivera, 1537-1591, nacido en Salamanca, España. Rivera era un estudiante brillante que se especializaba en el latín, el griego y el hebreo. No era cualquier persona, era una persona prolífera, era una persona tremendamente inteligente. Sabía latín, hebreo y griego. Recibió un doctorado en teología en la Universidad de Salamanca y formó parte de la orden jesuita en 1570, cuando tenía 33 años de edad. Interesantísimo. 33 años de edad es el máximo grado de masón, el número 33. Interesante ese número. El erudito jesuita trata de tomar ventaja de las perspectivas incompletas de los fundadores de la iglesia primitiva. En 1590 publicó un comentario de 500 páginas sobre el Apocalipsis, donde expone las profecías de Apocalipsis usando una interpretación hermenéutica literalista del futurismo. O sea, él te dice, no, que en la Biblia ustedes saben que hablan de caballos y hablan de bestias. Él dice prácticamente aquí en lo que estamos leyendo, de que no, que en el futuro van a salir bestias así literalmente, y van a salir caballos así literalmente, pero todo eso será para el futuro, rompiendo todos los parámetros bíblicos de interpretación, porque lo que es profético se interpreta proféticamente, lo que es simbólico se interpreta simbólicamente. Jesús nos dice que la profecía de Daniel capítulo 12, en los últimos versículos, que vendrá una roca que representa a Jesús con su reino y va a derrumbar la estatua. Esto no se está hablando de que Jesús va a venir literalmente como una roca, sino que está haciendo el simbolismo para que se pueda entender cómo Jesús iba a venir y iba a derrumbar todos los reinos de la tierra. Pero este Señor dice que no, que todo será literal de esa manera y sucederá para el futuro. Los tenientes de la escatología son inscritos en 3 años y medio literales de reino del anticristo infiel, que se opuso amargamente a blasfemar contra los santos ante el segundo advenimiento. Él enseñó que el anticristo sería un individuo que reconstruiría el templo de Jerusalén, aboliría la religión cristiana, negaría a Cristo, sería recibido por los judíos, pretendería ser Dios y conquistar el mundo, y todo en el corto espacio de 3 años y medio. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esta misma temática en la cristiandad? Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de que se va a levantar un hombre en Jerusalén y que va a construir el tercer templo? De hecho, la cristiandad está esperando que se construya el tercer templo para que se siente aparentemente el anticristo y para que reine 3 años y medio. Eso es lo que cree la cristiandad completa. Pero no van a los inicios de dónde fue que salió todo esto. Todo esto salió del catolicismo, con el objetivo de que el protestantismo borrara de su mente de quién realmente era el papado, y ha logrado todo eso en poco tiempo. Es tanto así que unánimemente la cristiandad y el catolicismo cree lo mismo. Tremendo cómo el ser humano se ha dejado envolver por esta teología. ¿Y por qué ponen esta teología como tal? Porque esta teología va de la mano con el rapto. Esta teología nos dice que se va a sentar el anticristo y que va a suceder todo esto y que va a venir persecución y todo esto, pero eso va a ser para los judíos. Nosotros ya vamos a estar en un rapto secreto, por ende no tenemos que prepararnos para que esto del anticristo y cualquier persona venga y se siente. Ya eso no tiene nada que ver conmigo porque yo voy a estar en el cielo. Por ende, eso no va a importar quién sea el anticristo o quién no sea, porque eso como quiera no va a pasar conmigo. Ese es el objetivo por lo cual se hizo este estudio. Se hizo este método de interpretar la Biblia. Y del ser humano lo adoptó porque el ser humano es vago y no le gusta hacer ningún sacrificio.
El ser humano no le gusta escuchar que va a sufrir persecución ni que va a pasar por momentos difíciles, sino que le gusta todo fácil, entonces acepta y se va por el camino fácil, en vez de aceptar la realidad. Y esto fue lo que sucedió y le dio paso al rapto secreto. Bien, Rivera era un brillante investigador escolar y escritor, pero no un gran orador. O sea, Francisco Rivera una mente, era un hombre brillantísimo en cuanto a estudiar y en cuanto a investigar y en cuanto a todo, pero no tenía el don del habla. No era un buen orador, no hablaba bien, no tenía ese don también del habla, así como lo tenía con el lápiz y con el papel. Pero, aún más, su vida fue cortada temprano cuando murió a la edad de 54 años. Las teorías de Rivera necesitaban un campeón avispado, una persona ágil, hábil y bien hablado para llevar este mensaje más allá del mundo académico. Y ese campeón fue el cardenal Roberto Bellarmino en el 1542 y 1621. O sea que eso está tremendo, eso está tremendo. Esto me hizo recordar a mí ahora mismo, que lo acabo de leer, Jeremías cuando estaba preso por dar el aviso de que venía el rey de Babilonia, al rey Sedequías, que lo encarcelaron por ese mensaje, y aún así encarcelado, él mandó a Baruch a buscar un papel para que escriba todo este mensaje y lo diera al mundo. Eso me hizo recordar esto ahora mismo. A pesar de que estaba Rivera encarcelado de una manera simbólica porque no podía hablar, le dio el habla a otra persona. En este caso a un hombre que era ágil, así como Baruch también, que era ágil, llamado Roberto Bellarmino, para exponer todas estas teorías que él había ideado para erradicar la cristiandad. Bien, ahora vamos a ver. Roberto Bellarmino continúa el ataque católico. Este hombre hizo un boom en el mundo conocido. No sé si voy muy rápido o si van captando un poco de lo que estamos tratando aquí. Esto es historia, por eso estoy hablando un poco así. No estoy dando tantas citas bíblicas, siempre recargo porque estamos hablando de la historia. No sé cómo vamos hasta ahora, lo poco que se ha hablado, si hay algo que no se ha entendido hasta ahora para continuar con este otro apartado. Así que lo pueden decir ahora o callar para siempre. Bien, al parecer está todo claro. O se entendió todo o no se entendió nada. Pero vamos a seguir con el ataque. ¿Sí? ¿Alguien habló? Dime que está claro. Ok, perfecto. Vamos a ver la... ¿Te dijo qué, hermano mío? Estoy escuchando, estoy tratando de entender. Ok. Este video, como quiera, yo lo voy a subir a YouTube. Voy a ver si lo subo hoy o mañana. Así que ustedes lo pueden volver a ver y tomar algunas notas y mandarme un texto en que erré en cuanto a lo que dije, para así poder también corregir y hacer mejor el estudio para la próxima, si Dios lo permite. Bien, vamos a ver quién fue Roberto Bellarmino, este maravilloso hombre aparentemente dotado de una capacidad pero mal utilizada. Bellarmino era un cardenal italiano y un apologista jesuita consagrado. Un apologista jesuita. Un apologista es aquella persona que defiende a capa y espada lo que cree. Es una persona totalmente estudiada, una persona que tiene base para defender y para romper cualquier contraparte que venga. Es una persona que estudia al enemigo, que estudia la posición de la otra persona y sabe cómo contrarrestar, sabe cómo argumentar, cómo debatir y cómo desbaratar cualquier otra teoría que no sea la de él. Eso es un apologista. Y más si es jesuita. Los jesuitas son las personas más intelectuales prácticamente de aquí, de la tierra, mis queridos hermanos. Si ustedes quieren saber lo que estoy diciendo, solamente vean a Francisco. Es el primer jesuita o el segundo jesuita. Es el primero o el segundo primero jesuita, sí,
el primer jesuita que sube al pontificado, y miren todo lo que ha hecho, que ha unido el mundo completo en puntos comunes de doctrina en cuanto al ecumenismo, en cuanto a la política y en cuanto a medidas ambientales, con el objetivo de erradicar de la mente de las personas de que es el sábado el cual hay que guardar, sino el domingo. Para eso pueden buscar la encíclica que él escribió en el 2015, Laudato Si, otra que escribió titulada Fratelli Tutti, y otra que escribió, que yo la tengo aquí, que se llama El Evangelio del Domingo, que se van a quedar con la boca abierta, como esta persona, que no es él solamente, sino todas las personas jesuitas, tienen un plan y tienen una mente para hablar, para hacer las cosas, y una pluma para escribir, que ustedes se quedan atónitos de tanta sabiduría. Pero bien, nos dice que este fue un cardenal italiano y apologista jesuita consagrado. Él era un poderoso orador y daba lecciones de grandes audiencias. Bellarmino recogió lo que dejó Rivera. En verdad, Bellarmino hizo hizo la misión de su vida, enseñar la interpretación hermenéutica del futurismo, su pasión. O sea, hizo de esta enseñanza de Rivera, hizo su vida de ello. Se apasionó tanto que lo hizo parte de sí. Él insistió que las profecías concernientes al anticristo en Daniel, Pablo y Juan no tenían ninguna aplicación al poder papal. Esto formó la tercera parte de su libro, que no lo voy a leer porque está en latín, voy a leer solamente el que está en negrita aquí. Discusiones polémicas concernientes puntos disputados de creencias cristianas contra heréticos de este tiempo, publicado en 1581 y 1593. Al parecer estas personas no tenían en cuenta el título de los libros, porque hacían prácticamente un párrafo de un título. Todo esto que está en negrita es el título del libro. Miren que parece parte del párrafo del inicio del libro. En fin, que esto se hizo para contrarrestar los puntos heréticos de los reformadores. A los reformadores le decían que eran herejes. Es una frase bien conocida que se utiliza hasta hoy en día por el catolicismo, ya que nos dicen nosotros que somos herejes. De hecho, uno de los últimos videos que tengo aquí en YouTube hay comentarios así. Pero no importa, eso es normal. Vamos a seguir. Él escribió este libro tremendo con este título también. Esto era el más detallado dogma apologético de la fe católica que se haya producido, y se volvió el arma de todos los futuros defensores y expositores. O sea, este libro se tomó como base, como columna vertebral para defender las creencias católicas del futurismo, para contrarrestar el método de interpretación historicista que tenían los reformadores, de que el papado era la bestia y que el papado era el cuerno pequeño y el hombre de pecado. Y nos sigue diciendo: y trajo a la existencia una multitud de literatura en contra de los líderes protestantes, quienes lo consideraron a él su más grande adversario. Este hombre se convirtió en el adversario más grande del protestantismo conocido en ese entonces. Aunque lo básico de las perspectivas proféticas eran idénticas a las de Rivera, él refinó y amplificó estas perspectivas en muchos detalles. Hizo una campaña en favor de la perspectiva futurista literal y en contra de los protestantes con un celo evangelístico merecedor de admiración. O sea que este hombre no solamente predicó lo que estaba o expuso de manera magistral lo que Rivera había hecho, sino que lo refinó. Y no solamente lo refinó, sino que lo predicó con un celo evangélico, como que si era prácticamente el evangelio de Cristo Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos. Porque era elocuente, este hombre convencía a las personas cuando hablaba. Tenía una elocuencia tremenda. Tremenda. No solamente eso.
Belarmino era un experto en voltear a los reformadores contra ellos mismos. O sea que este hombre no solamente predicaba lo que había, las falacias de Rivera, sino que también era un experto en poner a los mismos reformadores en contra de los mismos reformadores. Oigan eso. ¡Qué mentalidad! ¡Qué mentalidad! La misma mentalidad de Satanás con los ángeles en el cielo, que volcaron a los ángeles en contra de los mismos ángeles y en contra de Dios. Es tanto así que hizo el mismo ejemplo con Eva. Volcó a Eva en contra de Adán y en contra del mismo Dios. La serpiente que tú hiciste. El diablo hizo su estrategia para que la culpa la tenga Dios y Eva, que él se salga de ese apartado. Es lo mismo que utilizó este hombre llamado Roberto Belarmino. Por ejemplo, él preguntaba, ¿por qué Lutero, quien enseñó que sus perspectivas proféticas eran basadas en las escrituras solamente, dudaba que el libro de Apocalipsis perteneciera al canon bíblico? Y en contraste, Belarmino se... Ok, ahí llevaba un... Okay. Este hombre decía que Martín Lutero, ¿por qué estaba hablando tanto de profecías si en realidad él no creía en el libro de Apocalipsis? Y es verdad, él no creía en parte en el libro de Apocalipsis, pero él ponía esto como base para poner o para volcar en contra de los luteranos, a los mismos luteranos y a todas las personas que creían de la misma manera. Buscaba los puntos en los cuales había un poco de discrepancia y hacía de ellos un caos en la misma iglesia protestante de Lutero. Y en contraste nos sigue diciendo, Belarmino se veía como defensor del libro de Apocalipsis como parte del canon de la Biblia. O sea, él buscaba los puntos en los cuales no estaban de acuerdo y le decía, peleen ustedes. Y él entonces se ponía como defensor. No, es que tienen que creer el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro que viene de Dios, es la palabra del Señor, pero Martín Lutero no lo cree, por eso es un hereje. Esta de la manera que predicaba, con el objetivo de que las personas se le unieran a él y para que digan, sí, mira, verdad, Belarmino tiene razón, Lutero tiene que mejorar esa temática y tiene que creer más en la Biblia, porque lo que está enseñando es herejía, porque él no cree en la palabra de Dios. Terrible, terrible, un engaño sutil. Belarmino también se tomó el esfuerzo de documentar la verdad de que los reformadores no podían ponerse de acuerdo en cuanto a cuándo comenzaron y finalizaron los periodos proféticos, en este caso de Daniel. Por ejemplo, algunos protestantes le daban fecha del comienzo del dominio del anticristo y en la caída de Roma en el 400 a.C. y otros le daban fecha de 600 a.C. O sea, tremendo. Buscaba todos los puntos mínimos aparentemente para desenfocar por completo al protestantismo y de que no creyera que el papado era la bestia de la cual simboliza Apocalipsis. Cuando el Papa Gregorio el Grande tomó el trono papal, y aún más, algunos le ponían fecha de entre 200 y 773, 1000 y aún 1200. Belarmino contendió que los reformadores no podían ponerse de acuerdo en periodos de tiempo del dominio del anticristo, entonces tampoco se podía confiar en ellos para identificar quién era el anticristo. O sea, si ustedes no se ponen de acuerdo en la fecha, entonces ustedes no saben quién es el anticristo y no hay que creer en ustedes. Esa era la temática, esa era la teología. Belarmino también hizo un esfuerzo doloroso para documentar que los patriarcas de la iglesia, no los escritores del Nuevo Testamento, creían que el anticristo sería un individuo que reinaría por un periodo de 3 años y medio. En esta forma, él enseñó que su punto de vista era la creencia original de la iglesia temprana. O sea, él dijo, lo que yo creo, eso es lo que creían los reformadores tempranos, y eso es lo que hay que creer, porque eso es lo que está más apegado al tiempo de Jesús. Él también documentó que cada reformador
interpretaba los símbolos de Apocalipsis y Daniel diferentes. En esta forma trabajó para sabotear sus puntos de vista en lo que se refiere a la identidad del anticristo. Un plan magistral que ha dado frutos al ciento y al mil y al millón por uno hoy en día, ya que la cristiandad cree esto de una manera unánime. Ya la cristiandad no tiene diferencias en cuanto a eso, porque lo cree como ley de Medo Persia, pero no saben los inicios de cómo fue que esto sucedió, de cómo el papado utilizó a personas, a hombres prolíferos, hombres con una capacidad intelectual tremenda, para voltear la mente del mismo protestante. El protestante de hoy en día no conoce su historia. Y hay una cita del espíritu de profecía que nos dice que el que no conoce su historia está propenso a repetirla nuevamente. Si usted no conoce su historia como protestante, si usted no conoce su historia como cristiano, todo le va a volver a pasar lo mismo. Y lo van a volver a engañar con lo mismo, por la falta de lectura y por la falta de la palabra de Dios. Y hoy en día eso es lo que está sucediendo en la cristiandad. Hoy en día solamente las personas quieren escuchar música y danzar y bailar y ya. Cero Biblia, cero profundidad, cero eso, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Esa es la teoría que se tiene hoy en día, y mayormente en la juventud. Tremendo, mis queridos hermanos. El tiempo lastimosamente se ha agotado. Se ha agotado. Pero el jueves le vamos a dar la segunda parte, si Dios lo permite. Vamos a terminar con un poco de esto. Queda bastante material. Yo pensaba que íbamos a hacer solamente 2 series, pero por lo que veo vamos a hacer 4 aparentemente apartados, ya para terminar con Mateo 24 y esto del jesuitismo y del rapto secreto, que esto lo vamos a ver un poco más adelante con la ayuda del Señor el jueves, si Dios lo permite. Así que no sé si tienen alguna aclaración, algún punto de vista diferente, si han aprendido algo, si no aprendieron nada también, si les gustó, si no les gustó. Así que pueden exponer su punto ahora. Siéntanse libres. Bueno, si ese hombre hacía eso que tú dices, en verdad era bien inteligente, porque prácticamente tú dices que él lo ponía a discutir y se limpiaba a él. Exacto. O sea, tiene tremenda inteligencia. Uh-huh. Tremendo. Es como que alguien coja un dinero, o tome un dinero que no es de él, que esté encima de la mesa, y deje que las personas entren a la casa y salgan, y entre cualquier persona y salga, y diga, no, pero mira, fulano entró aquí, cuando viene a ver fue él que tomó el dinero. Y después cuando está la persona dentro, no, pero mira, yo vi también a fulano que entró ahí, entonces ellos dos son los que tienen que tener ese problema ahí, porque ellos fueron los dos únicos que entraron ahí. Entonces la persona que toma el dinero se hace cargo del dinero y pone a que las personas se maten, aparentemente, que peleen entre ellos ahí. Eso era lo mismo que hacía este señor para destruir la cristiandad, para destruir el protestantismo, que hoy en día ya no protesta más, tristemente. ¿Algo más que les gustaría compartir? Gracias, hermano mío. Otra cosa que querías añadir, brother, el estudio de hoy. O Jessy, no sé si tiene algo que comentar también, o Carla, o mi cuñada. Y nada, esperar ya la próxima semana. Tú dices que son cuatro cosas, ¿cómo es que tú le dices? 4 apartados, 4 videos. ¿Y por dónde vamos ahora? Vamos por la parte 22 ya. Lo vamos. El tercero, el segundo. No, este es el video 22 de la serie que estamos teniendo, de Mateo 24. Okay. Ya hemos hecho 22 videos, este es el número 22. Faltan 3 más o 4 más para terminar.
Ok. Vamos a tratar de hacerlo hasta el 26. Si Dios lo permite, vamos a resumir todo lo que tengo por ahí para que podamos terminar y entonces podamos darle paso a otra serie que vamos a comenzar nuevamente después de esta. Ahora tú tienes que darle pila a esa computadora. Sí, 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 es un trabajo, un sacrificio sí que hago. No, Sí, pero está bien, está bien. sí, sí, es mucho lo que hay que leer, es mucho lo que hay que investigar y conocer y así. Pero Dios está proveyendo y Él nos da el tiempo para poder hacerlo hasta ahora. Y para poder compartirlo también, porque me encanta hacerlo y me encanta compartirlo con los demás. No me gusta ser egoísta Sí, en cuanto es al bonito conocimiento. eso. Ujú. Me gusta compartir todo lo que estudio, yo lo comparto aquí, yo no me quedo con nada, porque la Biblia es para compartirla y el Evangelio también. Amén. Ujú. Ok, ¿alguien más aquí? Ok, Jesse, gracias Jesse, igualmente para ti, bendiciones, mil. No sé si, ¿qué te pareció Jesse el estudio? Carla o Marilenis, algo que comentar antes de orar. En mi Tú sabes que caso, siempre es no interesante y uno siempre está aprendiendo. Amén, amén. me escucho. Sí, sí, perfecto. Sí, Bueno, me perfecto. escuchan, porque yo sé que me escuchan yo misma. Eh, Asimismo, no tengo nada que comentar por hoy, pero gloria a Dios que se pudo dar el estudio y nada, esperar, como dice el hermano, los temas o el desenlace. Claro que sí, claro que sí. Gracias Carla, gracias cuñada. Sí, siempre se aprende algo. Creo que ustedes, la gran mayoría, han escuchado sobre este tema del rapto secreto, del anticristo que se va a sentar del tercer templo. Es un tema que es bastante amplio, pero ya ustedes tienen más o menos una base de cómo fue que comenzó todo esto, de que no fue la cristiandad que se inventó esto, sino que vino de la Iglesia Católica. Y así ustedes van a poder tener mayor argumento al hablar con cualquier persona que crea de esta manera y también van a poder enseñarle cómo fue que vino todo esto y surgió así, de una manera tal. Así que sin más preámbulos, vamos a orar, mis queridos hermanos, agradeciéndole a ustedes por acompañarnos, agradeciéndole también a las personas que van a ver este video, que sea de un provecho espiritual tremendo para cada uno de ustedes. Comenten, suscríbanse al canal. Apoyen a este ministerio, mis queridos hermanos, compartiendo y difundiendo todo este material, ya que se hace con ese objetivo de que se expanda y que todas las personas conozcan lo poco o lo mucho que uno ha conocido hasta ahora. Así que vamos a orar así como estamos. Oremos. Padre, amado Señor, gracias infinitas te damos por este maravilloso estudio que hemos tenido esta noche. Te quiero pedir, Padre, por Carla, por Wilson, por Jesse, por Marilyn y por mí, Señor, que hemos estado aquí. También por las personas que van a ver este video. Te quiero pedir, Señor, que lo que se ha expuesto aquí no se quede en el limbo, no se quede en el aire, sino que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos compartirlo con los demás, Señor, para que también puedan aprender de los inicios y no puedan ser engañados fácilmente con doctrinas falsas que han surgido en la cristiandad, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. Danos salud, danos el tiempo para poder conectarnos el jueves, si Dios lo permite, si tú lo permites, Señor, y poder seguir con este maravilloso estudio de Mateo 24, los jesuitas y el rapto secreto, Padre. Por favor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga y el jueves, si Dios lo permite, lleguen temprano, lleguen a las 7:25, 7:30 para que comencemos de una y podamos abarcar más de lo que pudimos abarcar esta noche. Así que gracias por todo, que el Señor los bendiga y Maranata, Cristo viene pronto. Amén. 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 Amén.